Estás escuchando Fundamentum, un podcast de exposición bíblica dirigido a la edificación y el crecimiento de la fe. Bienvenidos. Dios te bendiga, te doy la más cordial bienvenida a este nuevo episodio de Fundamentum, en el cual vamos a estar hablando, predicando, estudiando acerca de la única manifestación de Dios. La única manifestación de Dios. Quiero agradecer a todos aquellos que nos están escuchando en Estados Unidos, Puerto Rico, México. Gracias por compartir, gracias por escuchar la palabra que aquí se predica. Vamos de inmediato a la escritura, la cual se encuentra en Hebreos capítulo 1, versos del 1 al 3. La escritura dice así: Dios, habiendo hablado desde mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ninguna otra epístola en el Nuevo Testamento entra tan rápido al tema como esta en Hebreos. No hay saludo, no hay introducción, el escritor comienza a desarrollar de inmediato su tema, hablando específicamente cómo Dios había hablado en el tiempo antiguo, en el tiempo pasado, en muchas ocasiones y de muchas maneras. Estos profetas tenían un ministerio que fue parcial y fue fragmentado. A cada uno le fue encomendada una medida de revelación, pero en cada caso fue incompleta. No solamente le fue dada en plazo, sino que de muchas maneras fue comunicada al pueblo. Fue presentada como ley, como historia, como poesía y como profecía. A veces era oral, a veces era escrita, o por medio de visiones, sueños, símbolos y un sinnúmero de elementos que se utilizaron para ir revelando la gloria y el plan de Dios. Pero en estos últimos días, dice la Escritura, Dios nos ha hablado por su Hijo. Las profecías periódicas y parciales en el Antiguo Testamento han quedado ahora eclipsadas, gloria sea al Señor, por la preeminente y definitiva revelación de Dios en su Hijo. Los profetas amados fueron canales por medio de los cuales se comunicaba la palabra divina. Nuestro Señor Jesucristo es el mismo, la revelación definitiva de Dios a los hombres. Como dijo Juan en el capítulo 1, versículo 18, a Dios nadie le ha visto jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El Señor Jesús dijo acerca de sí mismo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Cristo habla no solo de parte de Dios, sino como Dios. Él es superior. Él es heredero de todo. Significa que el universo le pertenece por designación divina y que pronto reinará sobre ello. Fue por medio de él que Dios también hizo el universo. Él es el agente activo en la creación. Como dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En el principio, Él creó todas las cosas. Así que Él creó los cielos, Él creó la tierra, Él creó al ser humano, Él estableció el plan divino para las edades. Todo lo que fue hecho, espiritual o físico, fue hecho por Él. Ahora aquí en el versículo 3 dice la Escritura que Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Él es el resplandor de su Padre. Apaugasma es la palabra griega de la cual se traduce resplandor. Y esto significa brillar, radiación, algo que se intensifica.
Y solamente esa palabra se utiliza aquí en Hebreos 1:3, donde se refiere totalmente a Cristo y la luz que emana de él. Y sabemos que Cristo es la imagen del Padre. Sabemos que Jesús es el Padre mismo. Y podemos ver que Jesús irradia la gloria de Dios. En él se intensifica y se ejemplifica toda la gloria del Padre. Por eso es que él es la manifestación por excelencia y la única manifestación de Dios para los hombres. Él describe, él ejemplifica, él es el testigo absoluto de la gloria del Padre. La Biblia dice que al Padre nadie lo ha visto jamás. La Biblia establece que muchos fueron delante de Dios, fueron buscando a Dios y fueron obedeciendo a Dios como mirando al invisible. Entonces en Cristo, que es el resplandor del Padre y de la gloria del Padre, se puede apreciar y pudieron apreciar aquellos hombres que andaron con él toda la gloria y el esplendor del Padre celestial. No solamente es el resplandor, dice el versículo, de su gloria, de sus atributos, sino que es la expresión exacta de su naturaleza. Y es interesante ver que de donde sale la traducción de expresión en griego, significa o se lee carácter. Y originalmente el carácter era una herramienta utilizada para grabar. Finalmente representaba un sello o impresión que se usaba en una moneda o sello. En cada caso, el sello transmitía la realidad detrás de la imagen. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es Él? ¿Cuál es la manifestación exacta y poderosa del Padre? Él es exactamente como Jesús, quien es la revelación completa y cabal del Dios invisible. A Dios nadie le vio jamás. Juan 1:18. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Cristo ha dado a conocer la gloria absoluta del Padre. Cristo ha dado a conocer los atributos de Dios, los atributos del Padre. Su amor, su misericordia, su santidad, su justicia. En Cristo se refleja totalmente el carácter de Dios. Él es la revelación completa y cabal del Dios de los cielos. Por lo tanto, Él es la manifestación única del Padre. No hay otro que pueda reflejar y pueda expresar la gloria de Dios como Cristo. Él es el único representante delante de Dios en el cual los hombres pueden llegar a Dios. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Él es el único en toda expresión desde antes de la creación, desde la eternidad. Él es el que expresa el poder y la gloria de Dios. Por eso el cristianismo es exclusivo. El cristianismo y el cristiano tienen la palabra y tienen la exclusividad de poder decir que el único que puede llevarnos al Padre, que el único que ha expresado y ha manifestado a Dios es Jesús. Por lo tanto, no hay nadie más, no hay ningún hombre, no hay ningún filósofo, no hay ningún pseudoprofeta. No hay nadie que pueda tener el mérito, la gloria y la honra de poder ser llamado mediador de un mejor pacto, y esa sola gloria le pertenece a Cristo. Colosenses 1, 5 al 17. Dice la Escritura: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas,
tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas. Cristo es la imagen del Dios invisible. Él es el primogénito de la creación. Él es el creador de todas las cosas. El que es antes de todas las cosas. El que hizo y hace subsistir todas las cosas. La cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de los muertos, el primado, el que agrada al Padre, porque en Él habita toda plenitud, por medio de quien Dios eligió reconciliar todas las cosas, el que reconcilió todas las cosas con la sangre de su cruz. Ese es Jesús, por lo tanto, Él es la única manifestación de Dios, la única manifestación del plan perfecto, aleluya, y redentor que se cumplió en su vida, en su muerte y en su resurrección, y quien está en este momento, en este preciso momento, a la diestra de Dios, intercediendo por los suyos, salvando, restaurando, libertando y reinando sobre toda la tierra. Porque así le agradó al Padre, que en su Hijo fuera revelada su gloria, sus atributos y su magnificencia. Y sobre todas las cosas, en Cristo fue reflejado el amor del Padre. Demostrado está en la Escritura que la única manifestación para los hombres que puede revelar al Padre es su Hijo Jesús. Nada más, ni nadie más, ni ningún argumento filosófico, ninguna otra escritura es lo que está plasmado en la Biblia. Y lo que nos dice la Biblia es que Jesús es el centro de todo lo que le plació al Padre ejecutar para la gloria absoluta de su nombre. Vuelvo y repito, la única expresión, la única manifestación gloriosa del Padre en la tierra es Jesucristo. Qué glorioso y qué bendición tan grande poder tener en nuestro corazón a Cristo Jesús. Qué bendición tan grande haber sido rescatados del lodo cenagoso, haber sido señalados desde antes de la fundación del mundo, haber sido escogidos de parte del Padre para ser partícipes de la bendición de esta salvación tan linda que nos ha dado el Padre a través de esa única manifestación poderosa que se llama Cristo Jesús. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Dios te bendiga y hacia adelante.